El sermón de hoy se llama La santificación en la conversión. Today's message is sanctification and conversion. O sea, la santificación comienza el día que usted se convierte. Sanctification starts the day that you convert your life to Jesus. Cuando nos convertimos, When we give our life to Jesus, somos regenerados. we are regenerated. Esto quiere decir que somos hechos una persona nueva. So that means we are making a new person. En Juan 3:3 dijo Jesús, John 3:3, Jesus said, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. O sea que cuando llegamos a Cristo, cuando nos arrepentimos, So that means when we repent, comienza la regeneración. the regeneration starts in our lives. Y esto quiere decir que tenemos una vida nueva. And that means we Con have a Cristo. new life. La experiencia de la santificación The experience of sanctification es el proceso en el que el Espíritu Santo realiza cambios continuos en nosotros. It is the process where the Holy Spirit starts a new process in us, continuous change in our Y a lives. medida que nos dedicamos más y más, dedicamos más y más nuestras vidas a Cristo, And as we dedicate our life more and more to God, vemos más y más cambios en nuestras vidas. we see more and more changes in our lives. Gálatas 2:20 dice, Galatians 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, I have been crucified with Christ, and it's no longer I who live, mas vive Cristo en mí. but Christ lives in me. Y lo que era vivo en la carne, And the life which is now, I now live, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, I live in the flesh el cual me amó by the faith in the Son of God who y se loved me entregó a sí mismo por and gave mí. himself for me. O sea que Cristo se entregó por nosotros, por cada uno de nosotros. Jesus gave himself for each one of us. Y cuando nosotros entregamos nuestras vidas totalmente a Cristo, And we surrender our life totally to God. el Espíritu Santo viene a nosotros The Holy Spirit comes upon us y mora en nosotros. and dwell in us. Somos continuamente cambiados a través del tiempo, We're going through a continuous process. mientras más buscamos y buscamos de The more Cristo. that we look and look for more for God. O sea, si nos entregamos totalmente a Él, If we surrender totally to Him, Él nos empieza a cambiar en ese instante. He will start instantly changing us. Y vamos a discutir en el día de hoy 3 puntos. We're going to discuss 3 points today. Nosotros hablamos mucho de la santificación progresiva, We talk a lot about the progressive sanctification, pero hay 3 clases de santificación que el cristiano tiene que pasar por ese proceso. but there are 3 different processes of sanctification that each believer goes through. La primera santificación es la santificación posicional. The first one is the positional sanctification. La segunda es la santificación en crisis. Crisis sanctification. Y la tercera es la santificación progresiva, que es la que nosotros más conocemos. And the third is the progressive sanctification, which is the one that we're more aware of. Vamos al primer punto del día de hoy, Let's discuss the first point today, que es la santificación posicional. which is the positional sanctification. La santificación posicional empieza cuando nosotros nos alejamos del pecado y venimos a Cristo. The positional sanctification is that when we leave behind the scene and we come to the Lord. O sea que en el momento que nosotros nos entregamos a Cristo y somos perdonados de nuestros pecados, At the time that we come to the Lord, we've been forgiven for our sins. esa es la santificación posicional. O That's sea, the no es- no positional consigue. sanctification. Es la santificación posicional. That's the positional sanctification. Hechos 26:18 dice lo siguiente: Acts 26:18 said as follow, para que abra sus ojos, to open their eyes, para que se conviertan de las tinieblas a la luz in order to turn them from darkness to light, y de la potestad de Satanás a Dios, and from the power of Satan to God, para que reciban so they will receive por la fe que es en mí by the faith that is in me, perdón de pecados y herencia entre los santificados. forgiveness of sins and inheritance among those who are sanctified. Entonces, la santificación posicional es el primer proceso
de la santificación de nosotros. So the positional sanctification, the first process through the whole sanctification. O sea que en el process. momento que recibimos a Cristo somos santificados. So as soon as we receive Jesus as our Lord, we are positionally sanctified. Pero esto también es el comienzo de la santificación progresiva que nosotros conocemos. But it's also the beginning of the crisis sanctification that we know. Y no hay momento más importante para un cristiano que es el momento de la conversión. There's no other moment more important than the moment of conversion. Porque en ese momento es que somos perdonados y limpiados de nuestros pecados. Because at that time when we're forgiven and cleansed for all our sins. Amen. Y cuando el creyente recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, When a believer receives the Lord as the Lord and Savior, en ese momento Dios nos considera justos. at that moment he considers us justified. No porque no hayamos merecido la justificación delante de Dios, Not because we deserve the justification before God, sino porque Jesús murió, el justo, por nosotros los injustos. because Jesus the just died for us the unjust. O sea que a través de la muerte de Cristo somos nosotros también justificados. So through Jesus there we're also justified. El derramamiento de sangre de Jesús es una parte muy importante The shed of blood of Jesus para la santificación posicional. is the very important for the positional sanctification in our lives. Porque a través del derramamiento de sangre de Jesús somos limpiados nosotros de nuestros pecados. Because through Jesus shed blood in Calvary we're sanctified with the sanctification process. Este también es el momento de nuestra regeneración, ¿verdad? That's also the moment of our regeneration. Porque ahí es que comienza el nuevo yo. That's we start a new I. En ese momento es que morimos a la persona que éramos In that moment we die to our old self y venimos a la persona nueva, renovada en Cristo. and we start living a new life regenerated in O Christ. sea, somos redimidos en ese So momento. we're redeemed at that moment. Y vamos a la segunda santificación, que es la santificación en crisis. Let's go to the second one, which is the Christ sanctification. Este es el momento en nuestras vidas That's the moment in our lives. en que el Espíritu Santo nos da el poder para actuar eficazmente. So that's the moment the Holy Spirit empowers us to live the Christian life. Este es el momento en nuestras vidas That's the moment in our life que llegamos al final de lo que éramos antes that we come to the final end what we were before, y venimos a quienes Dios nos ha cambiado o nos está cambiando a ser. and we start living the new life that God is doing in us. O sea que experimentamos la obra del Espíritu Santo en nosotros en ese momento por segunda vez. Therefore, we experience the second time the work of the Holy Spirit in our Y lives. fíjense que esto está cerca de lo que sucedió en el día de Pentecostés, And that's exactly what happened on Pentecost Day, donde el Espíritu Santo bajó sobre cada uno de los discípulos y ellos empezaron a hablar en lengua. when the Holy Spirit came upon every believer and they start different tongues. Eso no speaking quiere different decir que tongues. todos tenemos que hablar en lengua. That doesn't mean that all of us need to speak in tongues. Eso es un don que Dios le da a ciertas personas. That's the gift that God gives to some people. En Hechos 2, 1 al 4 dice lo siguiente. Act 2, verse 1 to 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. When the day of Pentecost had fully come, they were all one. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. and it filled the whole house where they were sitting. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, And a lot of people have fired the tongues, asentándose sobre cada uno de ellos. the Holy Spirit, and began to speak to other tongues as the Spirit gave them utterance. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. And all of them were filled with the Holy Y Spirit. comenzaron a hablar en otras lenguas, And they started talking in different tongues, según el Espíritu le daba que hablasen. according to what the Holy Spirit gave them. Cuando nosotros llegamos al final de lo que éramos, When we come to the end where we used to be before Christ, cuando nos rendimos totalmente a Cristo, when we surrender totally to Christ, podemos ver el Espíritu Santo trabajando en nosotros. we could see the Holy Spirit working in us. Ya el hombre natural ya no existe. The natural man doesn't exist anymore. Venimos a ser que personas nuevas espirituales. We become to be spiritual new beings. Es cuando permitimos en nuestras vidas la totalidad del Espíritu Santo en nosotros. That's when we actually receive the actual Holy Spirit in our lives. Fíjense que la palabra dice que el Espíritu Santo se asentó en cada uno de los discípulos en ese Listen, that momento. it says that the Holy Spirit came upon each of those believers at Y ellos Pentecost. pudieron actuar con un poder sobrenatural. And they acted with a supernatural power.
El Espíritu Santo es lo que nos guía a nosotros en las vidas naturales. The Holy Spirit is what He guides us here on earth. Y este don de Dios, como dije, se le da a muchos creyentes. And this gift of speaking in tongues is given to few Christians. Pero el de entregarnos totalmente a Cristo But to give ourselves totally to God es lo que se convierte en la santificación en crisis. is what it becomes a crisis sanctification. O sea, se nos hace más fácil a nosotros pelear contra los pecados y las tentaciones que el enemigo nos pone en el camino. It is easy for us to fight against sins and the temptation the devil comes into our lives. En Romanos 8, 1 y 2 dice, Romans 8 through 1 to 8, 1 to 2, 1 to 2. dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo There Cristo Jesús. is therefore now no condemnation to those who are in Christ Los Jesus, que no andan como conforme a la carne, who don't walk according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Spirit. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús For the law of the Spirit of life in Christ Jesus me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. has made me free from the law of sin and death. Amen. Todo cristiano que no anda conforme a la carne Every believer that doesn't work according to está the caminando en flesh el Espíritu. is being changed by the Holy Spirit. Esta es la persona que siente la fuerza del Espíritu Santo en ellos That's the person that experienced the Holy Spirit y pueden strengthening pelear them, las tentaciones. and they could fight the temptation. Esta es la persona que no se deja llevar de las acusaciones del enemigo. That's the person that doesn't guide himself through the devil accusation. Esta es la persona que lucha contra el enemigo y triunfa. This is the person that fight against the enemy and have victory. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Why? Because we have Jesus in our heart. Romanos 8:8 dice, Romans 8:8. y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. So then, those who are in the flesh cannot please God. Estas son personas These are people que quizás se han arrepentido de sus pecados, that maybe they have repented from their sins, pero no han llegado a la santificación en crisis. but they haven't come up to the crisis sanctification process yet. O son personas que todavía viven en la carne. Or those people that live on the flesh, Y esto no puede agradar a Dios. and that doesn't please God. Pero hay personas que han profesado a Cristo There are other people that have professed Jesus, como Señor y Salvador, like their Lord and Savior, o recién creyentes, who just the new believers, que no han experimentado la santificación en crisis. that they have not experienced the sanctification Y la process yet. razón es porque o no han hecho el esfuerzo de entregarse totalmente a Cristo. And the reason is because they haven't totally surrendered to Son Jesus. personas que quizás no oran todo el tiempo. So maybe they don't pray. Son personas que quizás no leen la Biblia todo el tiempo. They probably don't read the Word of God. Entonces están como en una balanza entre la carne y el espíritu. So they're between the flesh and the spirit. Para la santificación en crisis existir en nosotros, For the crisis of sanctification tenemos exists que in our estar life, totalmente entregados a Cristo. we have to be totally surrendered to Jesus. Vamos ahora a hablar de la santificación progresiva, que es la que conocemos más. Let's speak now about the progressive sanctification, the one Porque la- we're more aware of. La santificación progresiva es nuestro crecimiento espiritual en Jesús, The progressive sanctification is our growing in Jesus. mientras Él conduce cambios en nuestras vidas. But at the time that He's doing working in our lives to O make sea, changes, nos acercamos a Él, so we're closer to Him. nos separamos del pecado We separate ourselves from the y sins, vemos un crecimiento en nosotros que quizás no lo pudiéramos ver si no hiciéramos las obras buenas, como dice Jesús. and we start seeing a new work in our life, the new thing that He's doing in our lives. Y es es un crecimiento progresivo And it's a progressive growing. en busca de una perfección que nunca vamos a adquirir en la tierra. It's a progressive continual growing to achieve perfection that we'll never attain here on earth. Pero nosotros seguimos intentando hasta acercarnos más y más a Dios. But we continue to grow so we could keep getting closer and closer to God. Nosotros nos volvemos más a Cristo cuando hacemos el esfuerzo de orar, de ayunar, We seek more to God when we make the effort to pray and fast. leer la palabra, Read the Bible, read the Word of God. juntarnos con hermanos que tienen el mismo sentir que nosotros, Get along with other brothers that have the same feeling that we porque have. nosotros about God. aprendemos los unos de los otros. Because we learn from each other. Amen.
Nos enseñamos los unos a los otros. We teach each other. Pero cuando no nos juntamos con personas cristianas, diría yo, When we start hanging out with people that are non-believers, y nos juntamos con personas que todavía están en el mundo, and we start hanging out with people that are in the world, ¿qué pueden esas personas enseñarnos a nosotros? what can they teach us? Lo único que pueden hacer es arrastrarnos a nosotros al pecado otra vez. The only thing they could do could pull us back into sinful life. Tenemos que tener mucho cuidado. So we have to be very careful. Colosenses 3:1 dice lo siguiente: Colossians 3:1. si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. If then you're raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right O hand sea, of God. mientras andamos con personas que tienen el mismo sentir y la misma fe que nosotros, If we're hanging out with people that have that share the same faith that estamos we have, buscando las cosas de arriba. we're looking for the things above. Cuando nos juntamos con personas que no tienen el mismo sentir que nosotros, We're walking along with the people that has not looking for the things above. estamos buscando las cosas carnales, They're looking for lamentablemente. They're looking, unfortunately, for the carnal things of this world. Entonces tenemos que buscar más y más de la vida espiritual So we have to start seeking more the spiritual life y las cosas de la gloria de Dios. and the things that bring glory to God. Mientras nos alejamos más y más de las cosas del mundo As more we become further and further from worldly y things, buscamos más y más de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, and we seek more and more spiritual things, vemos un cambio radical en nuestras vidas. we see a radical change in our lives. Porque el Espíritu Santo nos cambia de dentro para afuera. Because the Holy Spirit changes inside out. Somos personas más productivas en el área espiritual We are more spiritually productive y menos carnales en las cosas del mundo. and less carnal towards spiritual, worldly things. Y vemos un crecimiento diario en nuestras And we vidas. start seeing a daily growing in our walk with A God. diferencia de la santificación posicional que viene a nosotros en la conversión, The difference between the positional conversion, sanctifications at the beginning of our spiritual walk la santificación progresiva and the progressive sanctification se mantiene en nosotros todo el tiempo que estamos en esta tierra, vamos creciendo. is always staying with us as long as we live in earth. Nunca terminamos de crecer. We never finish walking and growing with Jesus. Entonces podemos seguir creciendo, We could continue growing with Jesus, pero es más fácil but it's easier para el enemigo hacernos caer en tentación for the enemy to let us fall in temptation cuando nosotros no hemos llegado a la santificación en crisis. when we haven't reached the crisis sanctification. Cuando llegamos a la santificación en crisis, When we get to the crisis sanctification, tenemos un poder interno que el Espíritu Santo nos da we have an internal power the Holy Spirit para provides us pelear con las cosas del enemigo, to fight against the enemy, para decirle al enemigo, atrás, to tell that Satan, get behind me, no te pertenezco. I don't belong to you. Entonces esas son las cosas que tenemos que buscar. This is the thing that we need to seek. La santidad progresiva nos lleva diariamente al camino de Jesús buscando esa perfección. The progressive sanctification takes us every day closer and closer to God. Y como le dije, nunca vamos a obtener esa perfección aquí en la tierra, And like I said before, we're not going to be perfect here on earth, pero vamos a tener esa perfección algún día, but we'll have reached that one day. cuando estemos en gloria con Dios. We will be in glory with God. Vamos a acercarnos cada día más, señores, a esa perfección. Let's get draw near and near more toward this perfection. Porque la búsqueda de la perfección en Cristo Seeking the perfection in Christ nos ayuda a nosotros help us. a ser mejores testigos, a dar mejores testimonios. It helps us to give better testimony. El crecimiento de la santificación progresiva The growing in the crisis, es muy the importante para progressive nosotros. sanctification is very important for us, Porque hay personas que quizás conocen nuestras vidas como éramos, ¿verdad? because there's other people that know how we used to be before, Pero cuando empiezan a ver el cambio en nosotros, but when they start seeing the change in our lives, ellos empiezan a decir, hay algo nuevo en esa persona. there starts to be something new in that person's life. Ya Franklin no habla de la forma que hablaba. That Franklin doesn't speak the way he used to Ya él no speak. dice las palabras que decía. He doesn't say the bad words that he used to say. Ya él no anda buscando pleito. He's not looking for fights. Se está portando mejor. His behavior is much better. En otro tiempo él no hubiera evitado esa discusión. And in his old time, he will not stop O sea que- a fight. Las personas nosotros empezamos a dar testimonio con nuestras acciones porque las personas ven el cambio en nosotros. Our new behavior, God giving testimony of the glory of God in our lives. ¿Y eso qué quiere decir? Que What nuestro does that mean? testimonio
It's testimony. se convierte It en un changed. vehículo de evangelización. It changed into a vehicle for evangelization. Porque aquellos que ven el cambio en nosotros muchas veces dicen, yo quiero lo que él tiene. For those people to see the change in others, they say, I want what he has. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros es una cosa increíble. When the Holy Spirit is working in our lives, an incredible thing. Los cambios que Él hace en nosotros The changes that he does in our life, es casi imposible poderlo explicar en palabras. it is almost impossible to explain in words. Porque el que me conoció a mí cuando yo tenía 20, 22 años So the people that knew me when I was 20, 22, y me conocieron a los 48 años cuando me convertí, and then they knew me later on when I was 48. dos personas totalmente diferentes. It's two different persons, totally two new person. Inclusive, Inclusive, yo estaba en la universidad el viernes que fui a buscar a la esposa mía al trabajo I went to the university to pick up my wife, y me topé con un señor que está trabajando en la universidad ya casi 40 años. and I saw one of the co-workers that's working there for 40 O sea years. que todo el tiempo que yo trabajé allá estuve trabajando con él. So all the time that I worked there, he was working with Y me. él también es cristiano. He also a Christian, Pero él me estaba diciendo, wow, but he was telling me, wow, lo que Dios ha hecho contigo, what the Lord has done in your life, el cambio que Dios ha hecho en ti. the change the Lord has done in you. O sea que nada más con esas palabras, So therefore, only with those y él es words, cristiano, and he's a Christian, yo puedo ver lo que Jesús está haciendo en mi vida. so I can see what the Lord is doing in my life. Amen. Y eso lo podemos ver cada uno de nosotros And each one of us could see that si permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. if we allow the Holy Spirit to work in our lives. Déjeme leer Gálatas 2:20 otra vez. Let's read Galatians 2:20 again. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, And what I live, which I now live in the flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, I live by faith in the Son of God. Hallelujah. el cual me amó y se entregó así por mí. Who loved me and gave himself for me. Praise A este God. punto es que cada uno de nosotros debemos querer llegar. This is the point that we need, each one of us need to Es que reach. ya no somos nosotros que vivimos en esta carne, That it's not us to live in this flesh sino anymore, Cristo vive en nosotros. but Jesus lives in us. Tenemos que reconocer que estamos muertos a la carne We have to recognize that we're dead to the y ahora flesh, vivimos en el Espíritu. and we live in the Spirit. Entonces, cuando nosotros conocemos que ya somos personas totalmente redimidas, Therefore, when we know that we're people that are totally redeemed, sabemos que Cristo vive en nosotros. we know that Jesus lives in us. Ahora vivimos en el Espíritu. We live in the Spirit. Gálatas 5:25 dice, Galatians si 5:25. vivimos por el Espíritu, If we live in the Spirit, andemos también por el Espíritu. let us also walk in the Spirit. No andemos como andábamos antes. Do not walk like we used to walk before. Y ese es un recordatorio para nosotros día y noche This is a reminder for us day and night de que tenemos que estar abiertos para los cambios que Dios está haciendo en nosotros we need to be open for the changes that God is doing in us a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Nosotros no podemos apagar el Espíritu Santo en nosotros. We cannot turn off the Holy Spirit in our lives. Cuando nos dejamos llevar de la carne, When we go by the flesh, apagamos el Espíritu Santo en we turn nosotros. off the Holy Spirit in us. Si lo queremos mantener en el Espíritu, If we need to keep ourselves in the Spirit, tenemos que poder pelear las tentaciones, we need to be able to fight the temptations, las luchas contra el enemigo, the battle against the enemy, para que Dios batalle por nosotros. so the Lord will fight for us. Entonces, cuando apagamos el Espíritu Santo, Therefore, when we turn off the Holy Spirit, en realidad no estamos caminando con Cristo. we're not walking with the Lord anymore. No estamos caminando como Dios quiere que caminemos. We're not walking the way that God wants us to walk. No estamos haciendo las cosas como Dios manda. We're not doing the things the way God has Y commanded cuando us to hacemos do. eso, no estamos agradando a Dios. And when we do that, we're not pleasing God. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Filipenses 3:12 dice lo siguiente. Philippians 3:12. No que lo haya alcanzado ya, Not that I have already attained, ni que ya sea perfecto,
or that I am already perfected, sino que prosigo but I press on por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. that I may win hold on for that for which Jesus Christ has also hold of me. O sea, no hemos alcanzado la perfección, So we have not reached pero perfection, tenemos que proseguir ese camino, but we need to press on to go to that route, tratando de lograr lo que Dios nos ha mandado a lograr, trying to attain what God has told us to que es attain. que seamos uno con Cristo, We have to become one in Christ. uno en Cristo, One in Christ. parte del cuerpo de Cristo Part of the body of Jesus y Christ. ejemplos para otros, And an ¿verdad? example to others. Nosotros simplemente tenemos que seguir luchando por alcanzar la perfección We simply have to continue fighting to reach perfection a través de nuestro tiempo aquí en la tierra. through the time that we stay here on earth. Y Dios reconoce el esfuerzo que nosotros And hacemos God recognizes the effort that we do in para combatir las tentaciones. to fight against temptations. Y Él camina con nosotros paso a paso And He walked with us step by step para abrirnos el camino to open el camino del bien. the good way. Dios reconoce que estamos luchando por esa God perfección. recognizes that we are fighting to reach that perfection. Y Él sabe que nunca la vamos a adquirir aquí en la I tierra. know we'll never attain it here on earth. Y Él no espera que seamos perfectos aquí en la And tierra. He's not expecting us to be perfect on Pero Él earth. espera que luchemos contra el pecado But He expects us to fight against the sin. y que nos mantengamos en Él. And that we keep in the good way. Gloria a Jesús. Aleluya. Fíjense que el enemigo nos ataca a nosotros diariamente. Just listen that the enemy is attacking us daily. Y nuestra batalla no se va a acabar en esta tierra And our battle is never going to end while we're on hasta earth que no estemos delante del trono de Cristo. until we get to the throne of God. Y muchas veces el enemigo viene a nosotros muy sutil, ¿verdad? So many times he comes very subtle. A veces no nos damos ni cuenta que el enemigo nos está atacando, Sometimes we don't even realize that he's attacking us. pero no nos damos cuenta si no estamos en qué, But we don't realize if we are not in what? en el espíritu. In the spirit. Si estamos en el espíritu nos damos cuenta de una vez If we're in the spirit, we will realize it right y away. podemos rechazar eso. And we could reject that. Muchas veces There's so nosotros many tenemos que times. entender There's so many times we need to understand que el enemigo es como un león que anda suelto, that the enemy is like a lion is buscando a quién va a devorar. looking to who to devour. Pero si nos mantenemos en el espíritu, But if we keep ourselves walking in the spirit, Él no nos va a atacar. he's not going to attack us. Entonces tenemos que levantarnos diariamente en oración, So we need to wake up every morning in prayer porque es importante para comenzar nuestro día because it's important for us to start our con day Dios al frente, with God before con us, Dios detrás, with God in the back of con Dios de us, los lados with God in each of the y con sides, Dios encima. with God above us. Esto nos ayuda a nosotros a comenzar el día cubierto de la sangre de Cristo. God help us to be covered with the shed blood of Jesus. Si es que Dios está ahí para nosotros God is always with us y para luchar las luchas por nosotros. and to fight the battles for us. Así que no apaguemos el Espíritu Santo, por favor. Please do not turn off the spirit in Si no, us. vamos a ponerlo en el frente de nosotros Let's walk before Him, para que sea el Espíritu que combata nuestras luchas. so the Spirit will be battling for each one of our fight. Vamos a orar. Let's pray.